Bienvenidas y bienvenidos. Avanzamos ahora con el capítulo 8, muestras diferentes de una misma población. Como vimos, es mejor trabajar con un muestreo aleatorio en vez de trabajar con muestras sesgadas. Y esto es porque el muestreo aleatorio nos va a permitir estimar la probabilidad de que nuestra muestra no sea representativa y evaluar el grado de confianza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a analizar las características del conjunto fabricado con todas las posibles muestras de una población. Se van a analizar la muestra que tenemos teniendo en cuenta el comportamiento de todas las muestras posibles. Y a partir de eso vamos a calcular la probabilidad de que tengamos inferencias erradas sobre la población de la cual proviene nuestra muestra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a un ejemplo. En este caso, que es el mismo del libro guía, tenemos un lote de 17 medidas donde la población justamente son las huellas de postes de una residencia. Tenemos aquí el número de nuestra muestra. En realidad n mayúscula se refiere a la población total y n minúscula para la muestra. Esto es importante ya ir incorporando la nomenclatura. Este símbolo va a representar la media de la muestra, en este caso 13,5 centímetros, y este símbolo va a ser la desviación estándar de la muestra. Fíjense cómo nos vamos apoyando en términos que vimos en clases anteriores. Entonces, si nosotros queremos hacer una muestra para inferir el diámetro promedio de esta población, entonces vamos a querer saber estas dos preguntas. ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra que vamos a seleccionar? Y a su vez, ¿qué tan representativa es esa muestra aleatoria en n casos, en cualquiera de los casos posibles? ¿Cómo hacemos entonces? Vamos construyendo la lógica, la argumentación, paso a paso, desde el caso más sencillo. Nuestra población es de 17 casos. Acá tenemos n igual a 17. Acá una vez más tenemos a la media y la representación del desvío estándar para esta población. Entonces, tenemos este caso, que es la población de todas las huellas de postes de una residencia, ordenadas por tamaño. Y ahora vamos a empezar a evaluar qué tan buena es una muestra, considerando todas las posibles muestras. Vamos a empezar considerando que la muestra, la más básica de todas, es una muestra de tamaño 1, solamente un caso. Un caso de, si fuera así, que podemos tomar muestras de solamente un caso para esta población, lógicamente van a haber 17 posibles muestras, una para cada caso. Ahora, si, por ejemplo, seleccionamos aleatoriamente el primero de todos, 10,4, la muestra esta nos va a permitir estimar una media de diámetros para la población de 10,4. Si nosotros analizamos esta media para esta muestra de un caso que justo se dio, que es el primero, y que nos dio esta media de 10,4 y la comparamos con la media de la población, inmediatamente nos damos cuenta que hay un error del estimativo de menos 3,13 centímetros. Seguimos avanzando. Estamos trabajando con nuestra población de 17 casos, seleccionando muestras aleatorias de tamaño 1, y ahora nos vamos a ir, habíamos trabajado con el primer caso, vamos a ir a ver qué sucede si calculamos el resultado para el caso número 10, donde vemos que en este caso
vamos a tener una media para el diámetro de poste de 13,2. Si comparamos esta media con la media de toda la población, vemos que tenemos un error de este estimativo de menos 0,33 centímetros. A su vez, si seguimos analizando todos los casos, recuerden que los hemos ordenado de menor a mayor, vamos al caso 17 y rápidamente nos damos cuenta que la media para este caso va a ser 20,3 y de todos los posibles casos o muestras para esta población de 17 va a ser la que más error representa, 6,8 centímetros. De alguna manera, para este caso, vemos que todas las inferencias basadas en una muestra de 1 van a tener un margen de error. Siempre, esto es muy simple, como cada muestra es de un solo caso, cada media va a ser el valor de cada caso. Y rápidamente podemos comparar la distancia que hay entre esos valores y la media de la población. Y ahí es que vemos que todas nuestras inferencias para este tipo de aplicación de una muestra de tamaño 1 para inferir la media de la población va a tener algún margen de error. Y si bien todas van a tener algún error, como bien lo explica el libro guía en las páginas 92 y 93, vamos a ir un poquito más lejos y vamos a empezar a ser un poco más exigentes y a decir, está bien, va a haber siempre un margen de error, pero yo quiero establecer el error que es aceptable para que la muestra me indique la variabilidad que hay con respecto a la media de la población. Por ejemplo, no quiero que la media sea mayor a 3 centímetros, que la media de cada uno de los casos sea mayor a 3 centímetros a la media de la población. Al poner esa exigencia, rápidamente vemos que solamente hay 3 casos de muestra n igual a 1 donde la media de esos casos nos va a dar mayor a 3 centímetros, que es en el caso 1, en el caso 16 y en el caso 17. Si a estos casos le restamos la media, vamos a ver que va a haber una distancia mayor a 3 centímetros. Pero para todo el resto, sí vamos a tener un estimativo dentro de ese rango de error. Y eso es importante porque eso nos va a permitir de alguna manera decidir y decir, bueno, está bien, todas tienen un margen de error, pero al menos un 84% de todas las muestras me van a estar dando una media en relación a la media de la población con un margen menor a 3 centímetros. Y eso es valioso, eso me puede servir. Y hasta ahora lo vamos a dejar acá y vamos a ir ahora investigando qué sucedería si uno dice, bueno, pero ¿por qué te pones tan exigente con ese margen de error de 3 centímetros y a la vez te pones bastante flexible tomando una sola muestra? ¿Qué pasa si ampliamos la muestra? ¿Qué pasa si en vez de una tomamos 2 casos por muestra? Y acá se empieza a poner gordo y rico el tema, porque cuando elegimos muestras de n igual a 2, vamos a ir haciendo una especie de permutación. Vamos a poder elegir, recuerden que los muestreos aleatorios con los que trabajamos en este libro y en estos casos son con reemplazos, o sea que podemos elegir 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, así sucesivamente. La combinatera de todos estos casos, cada uno con todos los otros, y a su vez en forma repetida, nos da que hay 153 muestras posibles de 2. Disculpen, se voló la próxima filmina. Continuamos. Entonces, fíjense lo que pasa cuando empezamos a seleccionar aleatoriamente
dos veces, por ejemplo, el caso número 1. Sumamos la media, digamos, para cada caso dividido 2, nos da obviamente la misma media y el mismo error que teníamos antes. Ahora, si sumamos, por ejemplo, el caso 16 y 17, nos da ambas medias para cada caso dividido 2, 19,4 con un error de 5,8, bastante por encima de la exigencia que habíamos puesto. Ahora bien, para este caso, como bien lo explica el libro guía en la página 94, estoy siendo bien preciso para que ustedes trabajen en conjunto con esta guía conversada y con el libro guía. Fíjense que cuando uno vuelve a querer estimar la cantidad de muestras de 2 que se van a alejar de ese límite que habíamos puesto de 3 centímetros, vemos que hay alrededor de 140 muestras de 2 que van a estar dentro del rango. O sea, el 91,5% de toda la combinatoria de estas muestras nos va a dar dentro de ese rango aceptable que habíamos establecido. Que sea una distancia de la media de esas muestras menor a 3 centímetros de la media de la población. Fíjense cómo saltó increíblemente, sumando, aumentando en un solo caso el tamaño de la muestra. Habíamos dicho que para un tamaño de muestra de 1 íbamos a obtener alrededor del 84% de los casos, iban a ser 14 de 17 con una media dentro de ese rango menor a 3 centímetros, porque habíamos visto que habían 3 casos que iban a tener una media superior a ese rango de error que queríamos. Y ahora, ya involucrando la combinatoria de 2 muestras para toda esta población de 17, aumentamos ese rango al 91,5%. Hemos subido más del 5% las probabilidades de obtener una muestra que sea más precisa para nuestro rango aceptable de una media que esté referida y que esté dentro de ese rango de 3 centímetros a la media de la población. Imagínense ya con esta lógica que acabamos de comentar lo que va a suceder cuando incorporamos una muestra de 3, donde ya va a haber, haciendo la combinatoria, casi cerca de 1000 posibles muestras de 3. Ni qué hablar cuando hacemos ese ejercicio con una muestra de 4. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, que a medida de que aumenta la cantidad de posibles casos de muestras sobre la población, las posibles muestras aumentan en tamaño exponencial. ¿Por qué? Porque estamos, recuerden, combinando un caso con otro y a la vez con reemplazo, y eso genera miles de posibilidades mientras aumentamos el tamaño de la muestra.